Buenas a todas y todos, ¿qué tal? Miércoles de píldora formativa. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis llevando? Yo hoy con sudadera, me he encontrado el calor que hacía en la calle, esta mañana lo hemos notado, pero ahora hace un calor interesante. Así que bueno, aquí estamos, vamos a esperar un poquito para que vaya llegando gente para la píldora, reviso el máster que se escuche bien y comenzamos. La píldora, reviso el máster. Perfecto. Genial. Pues nada, no sé si lo habéis visto en el cartel en redes sociales, pero bueno, vamos a hablar sobre el burnout, ¿vale? O también conocido como síndrome del desgaste profesional o síndrome del trabajador quemado y demás, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso que hemos sentido todas y todos, ¿no? De estar quemado en el trabajo, pero cuando llega ya al punto de ser problemático ya es a generar bastantes problemas para la salud, ¿no? Entonces, si me permitís, cambiamos a presentación. Creo que ya lo tenemos medio ready. Vale, ready. Vale, ahora ya sí que se ve bien, ¿no? Vale, genial. Vale, perfecto. Ahora ya sí que se ve bien, ¿no? Vale, genial. Vale, pues eso, vamos a hablar un poco de higiene laboral, ¿no? De la prevención del síndrome de desgaste profesional o burnout. Como comentaba al principio, todos hemos estado en la situación esa de estar en el trabajo y de estar quemados pues, por las exigencias, por los horarios, por los ritmos, por la dificultad de las tareas. Bueno, pues un poco eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Vale, he elaborado aquí un pequeño índice, ¿vale? Porque me gusta trabajar con el índice, ¿no? En el que vienen, ¿no? En el que vienen... Vale, no sé qué está pasando con la presentación, pero me está generando un mogollón de problemas. Y no sé por qué. A ver, no sé si tengo que transicionar cada vez que cambiamos aquí o qué. Perdonadme. Vale, ya estamos. Genial. Pues nada, como os decía, he preparado aquí un pequeño índice para ir trabajando sobre él, ¿vale? Y hacer un poco más intuitivo y seguir. Luego, como siempre, si lo estáis viendo en YouTube, por supuesto abajo tendréis separados los capítulos de cada uno de los puntos para que vayáis directamente si queréis al que más os interese. Aquí encontramos unas preguntas más frecuentes, ¿vale? Que va a ser lo primero que trabajemos, que básicamente qué es el burnout, qué lo causa, cómo se mantiene y por qué dura tanto tiempo, ¿vale? Esto lo vamos a responder enseguida. ¿Qué es el burnout? Pues el burnout se podría definir como un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de una situación, pues como hemos dicho, de agobio, de estrés crónico o de insatisfacción laboral, o bien las tres juntas o algunas de ellas, ¿no? Aunque no es una enfermedad, sí que se reconoce que es detonante de trastornos y de problemas para la salud, tanto física como mental, ¿no? De hecho, ya en 2019, como indicamos en la publicación de hoy de Facebook, en 2019 la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, la reconoció como una alteración de la salud grave y recogió las características de burnout, que es un poco lo que está basada la presentación de hoy y en todos los profesionales de la salud mental que han un poco trabajado en esta línea, ¿no? Si queréis un poco para contextualizar y demás, el burnout se diagnostica por primera vez o se caracteriza por primera vez como un trastorno, sobre todo en médicos, ¿vale? En facultativos clínicos que trabajan con un montón de pacientes, ¿no? Entonces se empieza a ver que esa sobrecarga, ese estar en tensión constante y estar trabajando siempre al máximo rendimiento,
hace que el rendimiento de esos profesionales pues decaiga de forma drástica hasta que llega un punto en el que actúan un poco por instinto, sin pensar, y les genera malestar hasta el punto que solicitan bajas, ¿no? De hecho, en las características del burnout, en las estadísticas existentes, perdonadme, se habla de que un 5% de la población que sufre burnout pues acaba suicidándose, ¿no? Si no se detecta a tiempo y si no se para a tiempo, pues puede provocar el suicidio, ¿no? De hecho, el detonante aquel de 2019 fue en una empresa francesa de móviles que en un periodo, me parece que de 2 años, estoy hablando de memoria, creo que son 2 años o 2 años y medio, se produjeron un total de 35 suicidios, ¿no? Y luego ya con el tiempo, con la de investigación y demás, se determinó que fue fruto del burnout. Por supuesto, esto no cambió hasta que la dirección de la empresa y un poco las líneas guía y la forma de trabajo de la empresa se modificaron, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, el burnout sobre todo afecta a nuestra vida en forma de problemas de salud físicos y mentales graves que luego a continuación veremos cuando hablemos de la sintomatología, ¿vale? La caracterización que tiene es un poco lo que comentamos un poco al principio, de todos hemos estado quemados alguna vez, ¿no? Pues el burnout implica estar cansado y agotado muchos días seguidos, ¿vale? Presentar una insatisfacción con el trabajo muy elevada, que el desgaste que nos genera a nosotros es muy elevado debido, bien sea por la demanda, bien sea porque no tenemos la capacitación suficiente para hacer todo lo que se nos exige, bien por todas, o incluso también podría deberse a que existe algún tipo de mobbing, ¿no? Que es ese acoso laboral que nos generase ese malestar en el puesto de trabajo, ¿no? Generalmente el burnout suele acompañarse, suele ir seguido de unas alteraciones físicas que son bastante comunes, como son los dolores de cabeza, las náuseas o el insomnio, ¿no? Las dificultades para dormir. Cuando hablo de burnout me gusta identificarlo con la siguiente imagen, ¿no? Que, bueno, es el edificio Windsor de Madrid, que, bueno, la mayoría conoceréis, ¿no? Que se quemó en Madrid, pues un poco una persona con burnout sería más o menos esto, ¿no? O sea, la estructura está ahí, pero lo que es por dentro, pues está todo quemado, ¿no? Todo derruido. Entonces la persona va al trabajo, se sienta, calienta su silla, pero realmente no produce, no rinde como debería producir y encima eso agrava sus problemas de salud y es una bola que se está haciendo más y más grande. ¿Cuáles son las causas del burnout? Bueno, pues en la mayoría de los casos está relacionado con el espacio de trabajo, como comentábamos. En raras ocasiones vamos a encontrar que el burnout se produzca por causas externas. Sí que puede ser que fruto de un estrés personal pueda agravarse con problemas con el trabajo. O sea, generalmente el trabajo va a estar ahí porque si no sería muy, muy complicado caracterizarlo como burnout, ¿no? Como os comentaba, factores que pueden contribuir a esta situación, pues actividades extralaborales exigentes, rasgos de personalidad como el perfeccionismo, la rigidez mental y demás, ¿vale? Y sobre todo un estilo de vida estresante, ¿no? En el que no se planifica o en el que siempre se va de forma estresante. Rasgos también de personalidad como el neuroticismo, pues también podrían agravar. El burnout puede afectar a cualquier persona, pero principalmente suele afectar en aquellas personas que tienen trabajos tanto físicos como emocionalmente estresantes. Como comentaba al principio, suele darse en el sector sociosanitario, ¿no? Pues médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, educadores, ¿vale? Policías, gente que trabaja en emergencias, toda la gente que trabaja en el sector sociosanitario y de cara al público es más propensa a sufrir burnout que cualquier otra persona, si bien cualquier persona puede sufrir burnout. La sintomatología clásica del burnout o del síndrome de desgaste profesional, que es lo mismo, ¿vale? Burnout es la forma de expresarlo en inglés, debido a que el concepto surge en países angloparlantes, ¿no? Y toda la investigación
y demás está hecha en inglés, entonces hay muchas palabras que cuesta mucho traducirlas, entonces he hecho un pequeño esfuerzo, luego cuando lo vayamos viendo lo iré comentando, pero bueno, sí que me gusta conservar la palabra original porque sí que hay veces que en castellano no hay palabras exactas que equivalen, ¿no? Lo iremos viendo. En sintomatología física, como comentaba antes, dolor de cabeza, dolor de espalda, trastornos del sueño o alteración del sueño, náuseas, tensión muscular, sobre todo en la zona del cuello y en la zona de la espalda, debido a malas posturas o esa tensión fruto del trabajo, y sobre todo cansancio y añadiría también apatía, ¿vale? Que no lo he colocado, pero sí que añadiría la apatía, ¿no? Que es esa incapacidad para expresar emociones, ¿no? De estar, pues sí, tirado sentado en la silla sobre la mesa, ¿vale? Y a nivel psicoemocional, pues sí que se caracteriza por estar irritables, por estar en un estado constante de tensión y de desmotivación. Y también puede aparecer indiferencia, incluso expresiones de cinismo, ¿no? Y generar mal rollo en el ambiente, y sobre todo caracterizarse por un aislamiento del contacto social tanto en el espacio laboral como fuera. Si bien el burnout sucede en el ámbito laboral, por supuesto que se extrapola al ámbito personal y familiar y demás, ¿no? O sea, un poco, aunque el burnout ocurre en el trabajo, sí que nos llevamos a casa. Y por último, pues las personas afectadas pueden perder su confianza en la forma en que trabajan, sentirse improductivas o sentirse sobrecargadas, ¿no? Que esto lo que haría sería agravar mucho más este proceso. Si os parece, presentamos ahora la curva del síndrome, ¿no? Que hemos construido aquí en dos ejes, de un sentimiento de vacío e inutilidad, que iríamos del eje 0, que sería nada, al 1, que sería total, y en trabajo y satisfacción funcionaría exactamente igual, ¿vale? Entonces, para caracterizar un síndrome de agotamiento laboral o un burnout, pues empezaríamos con unas expectativas excesivas, tanto propias como de la persona que nos emplea. Existe o sea, se trabaja duro durante mucho tiempo, se dedica mucho tiempo al trabajo y aún así la recompensa es baja, bien porque no se consiguen los objetivos o bien porque no se refuerza el trabajo que se hace, lo que repercute en un incremento del esfuerzo que dedicas a ese trabajo y aún así no tiene ese resultado que esperamos, ¿no? Entonces, pues aparece una visión túnel, ¿no? En el que no vemos el final de la tarea a la vista y aparece ese agotamiento, esa frustración que generalmente se caracteriza por ira, expresada en eso, en ese cinismo en un primer momento, en violencia verbal, y después pasaríamos a una hostilidad, bien sea con los objetos o incluso con las personas, ¿no? Después ya pasaríamos a un agotamiento mental, a cansancio físico y sobre todo psicológico. Todo este cinismo se incrementaría muchísimo más, aparecerían sentimientos de desesperanza incluso. La visión túnel se acrecienta muchísimo más y perdemos la esperanza en un futuro mejor, y por último llegaría el colapso, ¿vale? Y si esto se mantiene así, pues podría generar en un caso de depresión o un trastorno de ansiedad, y si sigue sin tratarse, pues podría degenerar en un intento de suicidio o en un suicidio consumado, ¿vale? Así que es importante tenerlo en cuenta. Vale, vamos a distinguir entre estrés y burnout, ¿vale? El estrés, lo que conocemos como estrés, ¿vale? A nivel psicológico el estrés es algo completamente distinto, pues bueno, lo que comprendemos como estrés sobre todo se caracteriza por una sobreimplicación en los problemas, por hiperactividad emocional, por daño fisiológico como fundamento principal. Con daño fisiológico se refiere a lo que más se resiente en nuestro cuerpo con el estrés, pues es que tenemos dolores de tripa, dolores de cabeza, problemas para dormir, ¿vale? Lo que se deteriora principalmente es a nivel físico. Agotamiento, falta de energía física, ¿no? Pues esa apatía, esa huelga que encontrábamos. Se caracteriza por la depresión como reacción preventiva para ahorrar energía física, ¿no? Pues nuestro cuerpo, cuando llega ya al límite y no puede más, pues desencadena estos procesos de tristeza prolongada, incluso de depresión, para un poco contrarrestar
esos niveles hormonales tan altos que estamos provocando de cortisol, ¿no? Y sobre todo se caracteriza porque los efectos, porque puede tener básicamente efectos positivos, ¿no? Luego hablaremos, si os parece, del eustrés y el distrés, ¿no? Que son dos conceptos en inglés, luego los comentamos al final, si os parece. En cambio, el burnout pues, se caracterizaría principalmente por falta de implicación, por un desgaste más emocional. El principal componente que tiene es el daño emocional. Si veíamos que el estrés era principalmente físico, pues aquí es principalmente emocional. El agotamiento es más centrado a nivel psicológico, ¿no? Esa frustración, ese por más que me esfuerzo no llego. Y por último aparecería la depresión, pero más bien como una consecuencia de esa pérdida de ideal, esa pérdida de motivación, ¿no? Y el burnout solo tiene consecuencias negativas. Así como el estrés sí que puede presentar el eustrés, como comentábamos, pues el burnout solamente tiene efectos negativos. Bueno, me gustaría ahora comentar este gráfico, ¿vale? Que va a ser con el que trabajemos el resto de la píldora, ¿vale? Hemos situado en dos ejes, como podéis ver aquí, ¿vale? Hemos situado en dos ejes. En el eje de las X hemos situado el nivel de presión y en el de las Y hemos puesto el desempeño, ¿no? Entonces vamos a oscilar entre un desempeño bajo, medio y alto y un nivel de presión bajo, moderado, alto y muy alto, ¿no? Aquí podéis ver todas las partes, luego lo vamos a ir comentando, ¿vale? Y aparece un espacio que es la zona ideal, ¿vale? El desempeño óptimo y la zona de ilusión, ¿vale? Ahora vamos a ir comentando todos uno por uno para que queden bien explicados. Vamos a empezar por el bore-out, ¿vale? Bore-out lo podríamos definir como aburrimiento, ¿no? Viene de bore, que es aburrido, y out, que sería como la aplicación, ¿no? Igual que burnout viene de quemar, que es burn, pues bore-out sería el equivalente, pero en otro polo, ¿no? Sería cuando no tenemos ningún tipo de presión y no tenemos ningún tipo de rendimiento, ¿vale? Básicamente sería cuando vamos al trabajo a calentar la silla, ¿vale? El bore-out no es pereza, simplemente es un aburrimiento constante debido a la falta de desafío, ¿no? Todos necesitamos una cantidad mínima de presión para motivarnos, ¿no? Si algo es demasiado fácil, si no tenemos objetivos, ni plazo, ni expectativas que cumplir, pues el rendimiento no es lo suficiente, ¿no? Necesitamos un sentido, vamos, los seres humanos necesitamos un propósito, ¿no? Tenemos un cerebro de cazadores-recolectores y de tener nuestra mente ocupada, ¿no? De hacer cosas. Si no tenemos eso, pues nos aburrimos y nos sentimos mal, ¿no? O sea, los fines de semana están bien, ¿no? Para descansar, pero pegarte 1 o 2 meses o 3 meses en casa en pijama todos los días, pues tiene graves consecuencias para la salud, ¿no? Me remonto un poco a todo este tema del confinamiento y demás, cuando estamos en casa aburridas y aburridos sin hacer nada, en pijama y demás, y cómo eso deterioró gravemente la salud, ¿no? Pues eso. Los pequeños descansos están bien, pero si el descanso es muy prolongado, pues, y se vuelve repetitivo, pues es fácil que nos empecemos a encontrar mal, ¿no? Pues el bore-out es esto, cuando la demanda que tiene la tarea, pues es muy fácil o ni siquiera hay plazos, ¿no? Y al no ser desafiante, pues nos da igual. Entonces, el rendimiento es muy bajo porque no necesito esforzarme mucho más y el desempeño es bajo porque no estoy motivado. Vale, antes de pasar, que se me olvidaba, por ejemplo, en trabajos repetitivos, ¿no? Que sean muy fáciles o que sean mundanos, como indico aquí, pues sí que es bastante normal que ocurra esto, o incluso que carezcan de interacción social, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en una línea de montaje o en una... No sé, sobre todo cosas que sean muy manuales, muy mecánicas, que dediques 8 horas a hacer lo mismo de forma mecánica, sí que es bastante propenso a que aparezca este bore-out. Los signos principales de aburrimiento de este bore-out serían aparición de desmotivación, cinismo, insomnio,
depresión, letargo, ansiedad y disengagement. Vale. El otro día comentándolo con la compañera, no conseguimos encontrar una palabra exacta en castellano para definir el engagement, ¿no? El engagement sería ese estado en el que tú estás trabajando, ¿no? Y estás haciendo una tarea complicada, pero estás tan concentrado en ella y trabajando tan bien que se te pasa el rato rapidísimo, ¿no? Que estás en el momento ese como de amplitud mental, que estás súper concentrado y trabajando, ¿no? Pues eso sería el engagement. Pues el disengagement es lo contrario, ¿no? O sea, un estado en el que eres incapaz de concentrarte, eres incapaz de fluir y de concentrarte y trabajar al máximo rendimiento y con el máximo desempeño. Después pasaríamos a la zona de comodidad o zona de confort, ¿no? Como se denomina en inglés, en el que tendríamos una dificultad de tarea moderada, o sea, una presión moderada, ¿no? Situado aquí en el color verde, y un desempeño moderado, ¿no? O sea, después del aburrimiento, pues básicamente tenemos un nivel de presión moderado en el que nos sentimos cómodas y tenemos motivación suficiente para hacer las cosas y poder funcionar felizmente así, ¿no? Pues esta zona de confort está bien, tiene un rendimiento que es bastante adecuado, pero no se recomienda estar mucho tiempo aquí debido a que todos necesitamos pasar a esa zona de esfuerzo, ¿no? de stretch, ¿no? de tensión, como se denomina en inglés, para crecer, ¿no? En nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort, no vamos a crecer nunca como profesionales. Si hacemos siempre en lo que estamos cómodos y no intentamos tensar nuestras capacidades y nuestras habilidades, va a ser imposible el crecimiento como profesional, ¿no? Se producirá un estancamiento. Entonces, cuando pasaríamos ya a la zona de strain, ¿no? O de tensión. Un segundo. Vale. Nos faltaría la zona de stretch, que es esta. No sé por qué no está la diapositiva, pero bueno, os comento rápidamente el stretch, ¿vale? Y es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Si conseguimos salir de nuestra zona de confort y esforzarnos, pues esa tensión va a hacer que mejore nuestro rendimiento, ¿no? Y que trabajemos mucho mejor, ¿no? Entonces, esa tensión en momentos puntuales está bien. Por supuesto, no podemos estar durante toda nuestro horario laboral, nuestra vida laboral, en completo estado de tensión, ¿no? Porque si fuerzas todo el rato la maquinaria, pues acaban ocurriendo los problemas y las faltas de rendimiento, ¿no? Entonces sí que es importante que esas tensiones sean puntuales, ¿no? Pues a lo mejor dedicar, por ejemplo, 2 horas a esa zona de tensión y luego cambiar una tarea que es un poquito más fácil, que nos permita un estado más relajado y luego volver otra vez a la zona de tensión, luego aprovechar para hacer ese descanso, que los descansos son súper importantes. Parece mentira, pero cuanto más descansas, mejor trabajas. O sea, si en vez de dedicar las 8 horas a currar, dedicas 7 y media y tienes esa media hora de descanso que puedes dejar en un descanso largo o en 3 descansos cortos, que lo ideal sería hacer eso, a lo mejor plantear 2 descansos cortos de 5 minutos, pues de levantar la vista, de tomarte un café, de salir al baño, de dar un paseo y rendir, y luego hacer un descanso un poquito más largo de 20-25 minutos, tipo recreo, va a potenciar mucho más ese rendimiento que si estar las 8 horas ahí clavado en la silla, ¿no? Y por supuesto, el uso de los fines de semana como zona sin trabajo de descanso facilita pues ese proceso de recuperación del cuerpo, ¿no? Como cuando hacemos deporte y necesitamos estar unos cuantos días sin hacerlo para que los músculos se recuperen, ¿no? Pues esto sería más o menos lo mismo. Si ese esfuerzo lo llevamos muy al máximo y no paramos esa presión, pues pasaríamos a la zona de strain, ¿no? Que sería esta zona de sobreesfuerzo, que colocamos aquí en color naranja, porque vais viendo que se acerca peligrosamente al rojo del burnout, ¿no?
Como comentamos antes, tanto la comodidad como este sobreesfuerzo se encuentran en la zona de desempeño óptimo, ya que como podéis ver en el eje, el desempeño es alto, o sea, es absoluto, pero si veis, en esta zona ya el rendimiento, o sea, la presión hace que ese rendimiento empiece a decaer, ¿no? Entonces, pues eso, si la presión sigue aumentando en la zona de tensión y no paramos, nos tomamos estos descansos durante el día, durante el fin de semana no paramos, seguimos aceptando trabajo que nos mandan opcional, seguimos diciendo que podemos con todo y no marcamos el límite, pues vamos a llegar a esta zona de sobreesfuerzo, ¿no? Y cuando estamos en esta zona de sobreesfuerzo, pues nuestro rendimiento va a disminuir de forma sustancial, ¿no? En un primer momento, pues notaremos eso, pequeños efectos de estrés, de ansiedad, de cansancio, ¿no? Y empezarán a aparecer errores tontos, ¿no? Y luego podremos ver como comentaba hoy con los compañeros, cómo aumentan pues el consumo de café, el consumo de tabaco en aquellas personas que fuman, estados de agitación, ¿no? Incluso si esto se prolonga mucho en el tiempo, pues puede aparecer esa frustración, esa ansiedad, esa falta de concentración. Incluso puede aparecer vergüenza porque tú estás intentando rendir al máximo y eres incapaz de dar todo de ti, ¿no? Entonces ya entraremos aquí en la zona de ilusión, ¿vale? En la delusion zone, que luego comentaremos después, que es muy importante, ¿no? Y ya aquí el rendimiento empieza a caer en picado y sería cuando estamos ya al límite con nuestro burnout, ¿vale? Que el burnout es cuando tenemos el nivel máximo de presión y el peor desempeño posible, ¿no? Cuando la presión es muy alta y muy sostenida, podemos entrar en esta zona de agotamiento, ¿no? De quemazón, de estar totalmente estresado, bloqueado y en la que no rendimos nada, ¿no? Entonces, en este momento, nuestro cuerpo, que si bien ante una situación de estrés, como comentamos antes, un eustrés rinde mejor, ¿no? Vamos a plantear, por ejemplo, el ejemplo que me gusta utilizar en estos casos, ¿no? Esa cebra, ¿no? Que está ahí en mitad de la sabana y que ve una leona, ¿no? Que se acerca a intentar cazarla, ¿no? Pues ese estrés permite a la gacela secretar cortisol, ¿vale? Que hace que sus pulmones funcionen mucho más rápido, que oxigenen mucho más, permite que sus músculos se contraigan más rápido de forma más fuerte, aumenta su capacidad respiratoria, aumenta su potencia, ¿no? Aumenta su agudez visual, su agudez auditiva, su agudez olfativa, ¿no? Y ese estado de tensión permite que esa cebra pueda escapar, ¿no? Pueda llevar su cuerpo un poco al límite para poder escapar y evitar ser devorada, ¿no? Pues en este caso ese estrés es positivo. En cambio, si esa cebra estuviese constantemente con esa capacidad pulmonar elevada, con esa hipervigilancia, con esa capacidad auditiva mejorada, eso empezaría a generar problemas graves, sobre todo en sus riñones, ¿no? Esta secreción de cortisol empezaría a deteriorar los riñones, empezaría a afectar al cerebro, se empezarían a deteriorar circuitos neuronales y produciría un agotamiento cognitivo muy potente que si se sigue prolongando en el tiempo pues podría llevar a un estado comatoso, ¿no? Incluso al desfallecimiento de esta cebra por agotamiento, ¿no? Esto sería un distrés, ¿no? Pues esto tan al extremo que os he comentado es básicamente cómo funciona el estrés, ¿no? El estrés puntualmente, un día que me levanto tarde, que no me suena el despertador y que tengo media hora para llegar al trabajo, que corro, que me da tiempo a ducharme, a desayunar rápido, a preparar la ropa y llegar bien y decir, ostras, si normalmente en esto tarda una hora y yo en media lo he hecho, ¿no? Ese estrés que en esa situación puntual es útil, si lo tuviésemos todos los días generaría un agotamiento mental y físico en nosotros que sería totalmente contraproducente, ¿no? Pues es básicamente lo que estamos comentando, ¿no? Pues cuando entramos ya en estado de burnout, nuestro cuerpo detecta esta situación de peligro, ¿no? Y se pone a trabajar en automático, ¿no? Se activa nuestro mecanismo de supervivencia de lucha o huida, que se encarga de regular todo, ¿no? Entonces estamos mucho menos atentos a las cosas, nos cuesta concentrarnos, perdón, somos menos creativos.
en general nuestro rendimiento cae muchísimo, ¿no? Nuestro desempeño cae muchísimo. Y como comentamos, aunque en un primer momento no tenga síntomas graves, o sea, no sea duradero, a largo plazo puede ser realmente terrible los efectos que tiene el cuerpo, ¿no? Pues eso, puede desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada, puede desarrollar otras alteraciones, como por ejemplo empezar a perder el pelo, ¿no? Esa alopecia incipiente, ¿no? Que aparezcan problemas de ansiedad que se caractericen por dificultades para dormir, ¿no? Que aparezcan insomnios o parasomnios, ¿no? Que nos cueste dormir o que durmamos en exceso, que se produzcan alteraciones en nuestra conducta alimentaria, ¿no? Pues que comamos en exceso o que dejemos de comer, incluso puede desarrollar un trastorno depresivo leve o incluso un trastorno depresivo mayor o una distimia si lo alargamos durante mucho tiempo. Así que si percibimos que tanto nosotros como nuestros compañeros nos dirigimos a esta zona de agotamiento, ¿no? En la que no se rinde, es importante que tomemos las medidas adecuadas inmediatamente para reducir las fuentes de presión, ¿no? La fuente de presión simplemente puede ser, pues, eso que te ofrecen trabajo, te proponen cosas que son complementarias a lo que tú ya tienes y las aceptas, ¿no? Te piden un favor de, ¿me puedes rellenar este informe o me puedes ayudar con esto que estoy haciendo? Y tú las aceptes, ¿no? Y entonces tú con tu trabajo ya estás agobiado y encima te cargas un poquito más con el trabajo de los demás y eso ya pues te desborda por completo, ¿no? O puede ser porque percibes o no tienes la capacitación suficiente para hacer lo que se te está exigiendo que hagas y entonces la situación te desborda, ¿no? Pues si yo no tengo conocimiento para hacer tal cosa y se me está exigiendo que lo haga, voy a rendir mucho peor porque al no tener esas capacidades voy a estar en tensión, me voy a cuestionar mi validez como profesional y por supuesto va a salir mal, ¿no? Entonces, eso, no exigir más a uno mismo ni a los demás en cuanto al rendimiento cuando vemos que la salud está sufriendo, ¿no? Cuando tiene repercusiones en la salud. A veces hay que ser conscientes de nuestros propios límites, ¿no? Y el de nuestros compañeros y ser un poco indulgentes y autoindulgentes, perdón, sabiendo, pues eso, las capacidades que tenemos cada uno y hasta dónde podemos llegar. Y por último de este gráfico, que nos estoy yendo muy rápido, espero que no, podemos comentar toda esta zona de ilusión, ¿no? La delusion zone, como llama aquí, ¿no? Si vemos que la primera parte de esta curva que se caracteriza, podemos definir que es como una TV student, ¿no? Es una función que crece muy asintóticamente a nivel central. Quiere decir que el desempeño óptimo se sitúa en las posiciones más centrales y que hay espacios muy grandes a ambos lados, ¿no? Donde está un desempeño muy bajo en ambas, pero en uno la presión es muy baja y en el otro la presión sería muy alta, ¿no? Pues si bien la zona ideal sería la zona situada entre el verde, que es nuestra zona de confort, y el principio de la zona de sobreesfuerzo, esta Illusion Zone se caracteriza porque cuando estamos agobiados y conociendo ese sobreesfuerzo, pensamos que si nos seguimos esforzando más aumentará el rendimiento, y ocurre lo contrario, ¿no? Si yo estoy cansado y me pongo a hacer algo, lo voy a hacer peor. Y encima me voy a sentir mal porque estoy haciendo ese sobreesfuerzo y lo estoy haciendo mal. Entonces va a ser un constante espiral que se va a retroalimentar y nos va a llevar a este burnout, ¿no? Entonces eso, cuando estamos centrados en la tarea, en la actividad que estamos haciendo, es bastante frecuente el olvidarnos de nosotros mismos o del equipo, ¿no? Entonces, si hacemos del trabajo la prioridad, pues muchas veces vamos a perder pues esa perspectiva, ser capaces de determinar que estamos estresados o por qué estamos estresados, ¿no? Entonces, simplemente vamos a notar pues, esos dolores de cabeza, esas tensiones en el cuello, en la espalda, que salimos más a fumar, que estamos constantemente cerca de la máquina del café, esas cosas, ¿no?
Entonces hay que estar muy atento a esto, ¿no? Aparte, otra de las cosas que aparece en esta zona de ilusión es que como perdemos la concentración, nos podemos intentar hacer 1000 cosas a la vez y vamos a cometer muchísimos más errores, por supuesto. Entonces, pues como decía, la calidad de nuestro trabajo se va a ver afectada gravemente, nuestro rendimiento se va a ver afectado y encima nos vamos a sentir culpables, avergonzados y nos vamos a sentir malos profesionales y todo eso va a repercutir en ese burnout, ¿no? En esa apatía, en ese cinismo, en ese distanciamiento con los demás que comentamos al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos esto, ¿no? ¿Cómo trabajamos para que esto no ocurra en nuestra asociación? ¿Qué podemos hacer nosotros si somos el presidente o la presidenta? O si simplemente formamos parte del equipo humano, de técnicos, de profesionales o de voluntarios que está en la entidad. Pues a nivel organizativo, a nivel de la organización, siempre estar en constante evaluación de todas las posibles situaciones que generan estrés y ansiedad, ¿no? Estar siempre muy atento a nuestro personal, ¿no? A la gente con la que trabajamos. Si lo que les estamos demandando y el rendimiento que tienen es el adecuado y a qué se debe, ¿no? Si los niveles de estrés son muy elevados o si no. Si tienen el espacio físico y los recursos necesarios para poder desempeñar adecuadamente su trabajo o si no pueden, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes que trabajar y estás en una oficina que es muy pequeña, que no tienes condiciones adecuadas, por ejemplo, que hace mucho frío o hace mucho calor, en la que no tienes luz, en la que la silla no es cómoda, en la que el ordenador es antiguo y está dando un montón de problemas, pues vas a estar a disgusto y tu rendimiento va a decaer, ¿no? Eso va a generar estrés, va a generar ansiedad y va a acrecentar todos esos problemas, ¿no? Por supuesto, algo que es obvio, si estás cómodo, a gusto y descansado, vas a rendir mejor que si no lo estás, ¿no? Por eso, muchas veces, menos es más, ¿no? En este caso, lo que os comentaba antes, el realizar esos pequeños descansos, el tomarse los fines de semana como descanso del trabajo es muy importante para prevenir estas situaciones, ¿no? Después, a nivel de organización, ¿qué más podemos hacer? Pues mejorar la organización, ¿no? Y proveer de las herramientas necesarias. Pues a lo mejor está fallando algo en la cadena de mando, ¿no? En el proceso para desarrollar las actividades que hace que estas cosas no funcionen, ¿no? O las herramientas no son las adecuadas. Pues intentar proveer al personal de esas cosas que necesitamos, ¿no? Y a nivel personal, trabajar la asertividad, que si no suena esta palabra, es simplemente el ser capaz de expresar cómo me siento de forma respetuosa con los demás y sin hacerles daño, ¿no? Pero nunca cediendo. Es decir, expresar cómo yo me siento sin avasallar al otro, pero sin dejar que el otro me pase por encima, ¿no? Y esto empieza básicamente por poner límites, ¿no? Cuando te viene ese compañero a decirte que si le puedes echar una mano en algo y estás hasta arriba, le digas, oye, mira, es que no puedo con más, es que tengo que hacer tantas cosas y no puedo, ¿no? En poner esos límites, ¿no? Y sobre todo ajustar nuestras expectativas a nuestras capacidades, ¿no? Esa compasión, ese saber nuestros límites, ¿no? Yo no puedo plantearme hacer X cosas en tanto tiempo si yo sé que en todo el tiempo que llevo trabajando no he sido capaz nunca, ¿no? Y es más exigente de lo que yo podría dar. Entonces, plantearnos expectativas realistas respecto a la tarea que estamos desempeñando. Y por último, si queréis, nos centramos un poco en el tratamiento a nivel psicológico que se podría hacer del burnout, ¿no? La principal recomendación que se establece es la separación del puesto de trabajo, ¿no? El solicitar esa baja laboral, que, bueno, echando un ojo hoy ya existe jurisprudencia al respecto de casos de burnout para conceder bajas laborales, ¿no? Esa sobrecarga laboral nos impide tomar perspectiva, ¿no? Entonces lo que necesitamos para recuperarnos de este burnout es alejarnos, dar 2 pasitos para atrás, tomar aire, pegarlo todo con perspectiva para volver a ir, ¿no? O sea, sería básicamente como si tú estás viendo un cuadro, ¿no? De cerca, pues dar 2 o 3 pasitos para atrás para poder ver la totalidad, ¿no? Con otra óptica, con otra vista y ya poder afrontar la situación de otra manera, ¿no?
Y la principal herramienta que se utilizaría sería la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Que es la psicoterapia actual de tercera generación, que se utiliza, en la que básicamente trabajaríamos para un poco restablecer o reposicionar esos pensamientos disfuncionales o inadecuados que tiene la persona y que no se adaptan a la realidad, y sustituirlos por pensamientos y estrategias más adecuadas que le permitan rendir y afrontar sus problemas de una forma mucho más adecuada, ¿no? Muchas veces simplemente con eso, con modificando la forma en que afrontamos los problemas y reestructurando la forma en que interpretamos esos problemas y cómo los percibimos, nos encontramos mucho más fuertes para poder enfrentar esas situaciones, ¿no? Y en casos graves en que sea necesario, porque bien existe una depresión o problemas de ansiedad, se recurriría a antidepresivos, ¿no? Principalmente antidepresivos dopaminérgicos, debido a que el burnout, como comentaba, se debe a niveles elevados de cortisol, ¿no? Entonces, el aumentar los niveles de dopamina en el cuerpo, pues debería estar bien, ¿no? La dopamina es la hormona del bienestar y de la activación, así a grosso modo, ¿no? Para que lo vamos a entender todos. En cuanto a las expectativas de recuperación, las estadísticas que he estado leyendo comentaban que hay una tasa de recuperación de un 90 o 95%. Quiere decir que 9 de cada 10 personas consigue una recuperación casi completa al cabo de un par de meses, ¿no? Al cabo de 2 meses de comenzar con esa baja y de empezar a trabajar en psicoterapia, incluso de añadir el tratamiento psiquiátrico, mejoran por completo y la sintomatología remite, ¿no? No vuelve a aparecer ese burnout nunca más, siempre y cuando, claro, en la entidad, en la asociación, se tomen las medidas oportunas, ¿no? para prevenirlo. Si queréis, volvemos un poco sobre lo del eustrés y el distrés, ¿vale? Que lo dejo ahí un poco porque no sabía cómo vamos a andar de tiempo. Veo que vamos bien. Así que si os parece lo comentamos aquí, ¿no? Pues básicamente ya ha salido un poco el tema antes, con lo que he comentado antes de la cebra y la leona, pero bueno, es eso, ¿no? Pues ese poquito de tensión que tenemos en nuestra vida, ¿no? Cuando nos ponen plazos de entrega, cuando nos ponen tareas que son desafiantes para nosotros, hace que rindamos mucho mejor, ¿no? Y hace que expandamos nuestros límites. Pues si estamos constantemente en el trabajo en un estado constante de tensión, pues eso provoca que nos saturemos y que no demos mucho más abasto, ¿no? Entonces, si a mí me preguntasen con qué me tengo que quedar de esta píldora formativa, pues básicamente con la importancia de conocer nuestros límites, la importancia de estar muy atento tanto a nuestro estado como al de las compañeras y compañeros, ¿no? para ese rendimiento, con que tenemos que exigirnos y generar esa tensión, pero una tensión constante para poder crecer como profesionales y generar el desempeño más adecuado para los objetivos de la entidad, pero siempre mirando muy de cerca que no haya problemas, pues eso, de estrés, de ansiedad, y al menor indicio de que empecemos a tener problemas para nuestra salud, comentarlo con los compañeros, comentarlo con las personas encargadas para que se intenten poner las medidas más adecuadas para evitar que vaya a mucho más y el problema se agrave, ¿no? Si un problema de burnout lo cogemos al principio, pues tendrá una mejor tasa de recuperación que un caso de burnout que se ha enquistado, que ha degenerado en un trastorno de ansiedad generalizada, con un proceso depresivo y que te está empezando a generar problemas de pareja, problemas con tu familia, problemas con los vecinos y demás, ¿no? Y que te empiezas a encontrar mal. Entonces, básicamente me quedaría con esas tres cosas, ¿no? Con la importancia de vigilar nuestra salud mental, de exigirnos sí, pero ser muy conscientes de nuestros límites. Y bueno, con esto yo creo que podríamos dar ya por finalizada esta píldora formativa, que ha sido muy intensa,
para mí ha sido muy interesante y muy divertida el trabajar con ella, porque sí que había trabajado con ella durante la carrera, incluso había dado alguna ponencia, pero el volver a leerlo y el ver todo lo que se ha avanzado en estos meses y en estos años, desde que yo lo planteé hasta ahora, pues sí que ha sido muy interesante, ¿no? Y ver cómo cada vez más las empresas grandes, ¿no? Las grandes multinacionales y las empresas pequeñas empiezan a implementar estos procesos y a tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Porque básicamente los empleados felices producen mucho más que los empleados infelices. Así que nada, espero que os haya servido os haya sido de utilidad la piedra formativa, perdonadme, y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final y nos vemos en la siguiente. Un saludo.